Buenas tardes, público de Latinoamérica que se conecta con nosotros en esta transmisión en vivo. Bitgenia facilitamos el conocimiento de nuestro ADN para mejorar la calidad de vida. Y antes de empezar esta entrevista del día de hoy, vamos a enviar unos saludos. Espero que no se me quede ninguno por fuera, porque hoy tenemos mucho público asistente desde diferentes centros de investigación que se conectan. Y empezamos los saludos a la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, al doctor Juan Carvajalín de la Universidad Nacional de la Facultad de Biología y a todo su grupo de estudiantes. También un saludo muy especial al grupo de la Universidad Javeriana que se conecta con nosotros en esta tarde. Universidad Javeriana, sede Bogotá, y en Cali también se está conectando otro grupo. Universidad de Antioquia, muchas gracias por el apoyo, siempre presentes en la charla los estudiantes de la Universidad de Antioquia. Universidad del Valle, un saludo muy especial a Cali y a todos los que se conecten desde allá. Universidad de los Andes en Colombia, al doctor Ricardo Peñuela desde Uniandinos. Universidad de Sao Paulo, al Instituto Butantan, a la doctora Elisa, que se conectan esta tarde con sus estudiantes, a los alumnos de ingeniería de la Universidad de CIEIT de Puebla, México, al TEC de Monterrey y por supuesto a la UNAM. Gracias por conectarse a esta transmisión desde México también. Y a Panamá mandamos un saludo muy, muy especial también a los doctores que se conectan desde el Instituto de Genética en Ciudad de Panamá. Gracias por conectarse a esta transmisión en vivo. Y se me iba quedando por fuera la Universidad del Sinú aquí en Colombia y también a la Universidad del Atlántico y a todos los estudiantes que se están conectando con nosotros. Gracias Universidad Pedagógica Nacional porque reporta sintonía. A todos los que se unen a esta transmisión en vivo, bienvenidos. Hoy pues tenemos un invitado muy especial y es el doctor Carlos Arturo Navas Iannini. Él es de padre boyacense y de madre italo-colombiana con abuelo italiano. Y sin más preámbulo, vamos a presentarlo. Es un doctor que tiene múltiples publicaciones en el tema de anfibios y otros temas relacionados y ha recibido numerosos reconocimientos. Él es biólogo egresado de la Universidad de los Andes, maestría en etología de la misma universidad, doctor en ecología de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos. Por cierto, un abrazo a el laboratorio de Plant Biology, a la Universidad de Yale, que se conectan esta tarde con nosotros. También el doctor empezó a trabajar como profesor titular en la Universidad de Sao Paulo, de donde ya lleva varios años desempeñándose como docente de esa institución. Ha recibido numerosas distinciones para esta transmisión. Nosotros seleccionamos 3 porque tiene muchos premios en su hoja de vida. Dentro de los últimos reconocimientos fue invitado para conmemorar los 70 años del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes, donde dio una charla. Recibió la distinción de la Universidad de Yale, Edward P. Bass, donde lo invitaron al Centro de Estudios de la Biosfera, donde estuvo allá varios meses. Adicionalmente, él hizo parte de un proyecto por el cual recibieron un reconocimiento muy importante en Brasil por la Asociación de Posgrados y Urbanismo en Brasil. Recibieron el premio Extensión Universitaria. Ha recibido, como lo mencioné, tantos reconocimientos que solo damos un breve resumen de todos los reconocimientos que tiene. Doctor, muchas gracias por usted aceptar esta invitación. Hace unos meses, muy juicioso, sacó tiempo en su agenda y nos abrió este espacio de 1 hora en la ciudad de Bogotá, Colombia. Gracias. Ana María, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la presentación tan generosa, la verdad. Y pues un saludo muy grande para todos ustedes. Estoy seguro de que hay muchas personas conocidas en la audiencia, dadas las instituciones que fueron mencionadas. Entonces, un saludo y un abrazo. Y para que no se me quede por fuera
Argentina, Universidad de Buenos Aires presente también en esta tarde, junto con la Universidad de Córdoba desde Argentina. Gracias a todos los argentinos que se conectan con nosotros. Se me había olvidado Argentina, que ellos también reportan sintonía. Listo, sin más preámbulo, esta entrevista, doctor, estará dividida en dos partes. En una primera haremos preguntas desde acá, desde Bogotá, Colombia, y en una segunda parte daremos paso al público con todas las preguntas que pueda tener en esta entrevista titulada Anfibios, lo que nos enseñan de vivir en ambientes extremos, qué podemos aprender de ellos. Entonces, como es para público general, vamos a arrancar con una pregunta un poco general para el público que no pertenece a las carreras de ciencias o no ha estudiado ciencias. Doctor, ¿qué significa la palabra anfibio? Sí, Ana María, anfibio, por su origen, significaría vida doble. Y es una referencia a el hecho de los anfibios originalmente ser vistos como animales que tenían parte de su vida en el agua y parte de su vida en la tierra. Y eso es correcto, aunque claro que hay excepciones y hay anfibios que desde esa perspectiva no son anfibios. Por ejemplo, pasan todo su ciclo de vida en el agua. Pero ese es el origen de la palabra. Gracias por la aclaración. Y ahondando un poco más en el tema, en estas preguntas, ¿cuáles son las tres características principales a nivel fisiológicas que presentan los anfibios o qué características tienen que podamos mencionar para que el público de pronto que no maneja el tema se dé una idea más clara? Claro, bueno, esa es una pregunta súper interesante y yo podría hablar creo que 3 días seguidos sobre eso, pero voy a limitarme a tres características que me parece que son bien interesantes y diferentes, ¿no? Un asunto es la cuestión de tener una piel húmeda, una piel que eh, cumple con una variedad de funciones fisiológicas. Otra característica que me parece importante es esa característica metabólica, que es conocida como ectotermia, es decir, antiguamente se referían a eso como animales de sangre frío, o sea, son animales que no se sienten calientes al tacto. Esas son dos características que me parecen bien interesantes. Y otra característica que me parece también importante para comentar aquí es un metabolismo que es bastante bajo en comparación, por ejemplo, con aves o mamíferos. Metabolismo en el sentido de consumo de energía. Eh, o sea, anfibios de la misma masa, por ejemplo, que un mamífero pequeño. Necesitan consumir mucho menos alimento para mantenerse, gracias a ese metabolismo bajo. Disculpe la pregunta, ese metabolismo que usted menciona lento, ¿cuánto puede llegar a vivir una ranita, el promedio? Hay mucha Mm. diversidad y posiblemente hay una relación grande con el tamaño corporal. Es posible que los anfibios de gran tamaño, que pueden pesar varios kilos, en algunos casos decenas de kilos, puedan vivir muchos años y posiblemente otras especies vivan 1 año o 2 años solamente. Increíble, o sea, hay una gran diversidad dentro del grupo. Muchísima, una diversidad enorme en tamaño corporal y en muchas otras características. Yo he trabajado mucho más con anfibios anuros, ¿no? Que serían ranitas y sapos. Y los anfibios de mayor porte conocidos, por ejemplo, son salamandras, que son otro tipo de anfibio, que tienen una cola, tienen un cuerpo más alargado. El doctor trabajó con una rana muy conocida acá en los páramos que cambió de nombre. Esa ranita, ¿cómo podemos decirle al público qué características tenía en la tesis de etología, la parte de comportamiento? Sí, fue mi primera investigación formal cuando comencé a entrenarme para intentar llegar a volverme un científico profesional. Pues el primer paso fue hacer la maestría que hice en la Universidad de los Andes. Me orientó un profesor ya retirado, Horst Lüdecke,
y el trabajo era sobre, en la época se llamaba Hila labialis, una ranita verde que ahora tiene un nombre científico diferente, Dendrosophus labialis. Y en la época era muy común. La especie se encuentra en los páramos y lo que yo estudié fue un poco cómo cambiaba la especie desde los 2000 metros hasta los 3000 y tantos metros. La misma especie. Sí, eso era un caso interesante porque había muchas especies que tenían una distribución muy pequeñita a lo largo de la altitud y otras que tenían distribución bastante Amplia. grande. Entonces, llamaba la atención, ¿no? ¿Qué es lo que tienen de especial? Y pues claro, eso eh, era mi infancia científica, por decirlo así. Pero yo creo que el trabajo salió bonito. Bueno, doctor, y para los que no conocen de anfibios y de ranas, ¿qué beneficios le aportan específicamente los anfibios a los ecosistemas? Por ejemplo, esa que estudió en el páramo, ¿qué beneficios le traen al ecosistema los anfibios en general? O si la quiere responder desde la especie que trabajó en páramo. Yo creo que prefiero responder de una forma más general, no con foco en una especie. Mm. Eh, Me hacen esa pregunta con alguna frecuencia y es una pregunta interesante, una pregunta que permite varias perspectivas analíticas, yo diría, porque cuando se pregunta para qué sirve o cuál es el papel, eso nos trae una perspectiva un poco utilitarista. Se puede responder de esa perspectiva, no hay ningún problema. Y uno, por ejemplo, la mayor parte de los anfibios consume animales de pequeño porte, los insectos son importantes en su dieta y desde esa perspectiva uno podría decir que habría un papel moderador de poblaciones de insectos o cosas del estilo. También hay elementos de sensibilidad ambiental con algunas especies que son bastante sensibles, aunque hay otras que son muy resistentes a cambio ambiental. Entonces, en conjunto, anfibios pueden dar algunas indicaciones sobre variación ambiental. Y desde otra perspectiva, uno podría pensar ya no en ecosistema, sino en cuestiones, por ejemplo, de bioprospección. Hay varias moléculas interesantes que son producidas por anfibios, pero digamos, para mí como biólogo, lo más importante no es nada de eso, la verdad, sino el hecho de que es una historia evolutiva fantástica, ¿no? Anfibios anuros son conocidos por lo menos grupos muy próximos a lo que entendemos como anuros desde hace más de 200 millones de años y, y esas son historias evolutivas únicas, entonces me gusta valorizarlos por aquello que son, representantes de la biodiversidad que son así muy especiales, muy únicos. Entonces podemos ver esas diferentes perspectivas, Ana María. Es muy importante lo que dice, son especies bioindicadoras, son muy sensibles a cambios ambientales. Y eso que menciona el doctor va atado con la pregunta que sigue y es, ¿qué características tienen las ranitas que les permiten sobrevivir en ambientes extremos? ¿Qué características generales podríamos contar? A eso le dediqué ya tantos años, ¿no? De mi investigación, entonces es otra pregunta sobre la que yo podría hablar horas y horas, pero voy a mantenerme bien en el foco. Y lo primero que diría es, una cosa que llama la atención es que no es que todos los anfibios sean súper sensibles al cambio ambiental. Hay algunas especies que son muy sensibles, inclusive algunas de esas especies sensibles ya no existen más, pero también hay especies muy resistentes, inclusive especies que son conocidas por su potencial como invasoras. Entonces, esa dualidad es algo que hace parte de la ciencia contemporánea, entender por qué dentro del mismo grupo algunas especies son muy resistentes y otras son bastante, eh, bastante sensibles. Entonces, eso es un asunto. Y con relación a las características, eh, yo mencionaría tres elementos que a mí me parecen fascinantes de los anfibios. Uno es algunas especies de ambientes fríos
toleran congelamiento, un congelamiento que no es un congelamiento punto final, sino un congelamiento que es fisiológicamente controlado y modulado, y es un proceso extremadamente interesante. Hay otras especies en ambientes donde hay un periodo de sequía grande y entre esas especies hay muchos casos conocidos que pueden quedarse inactivos durante varios meses. Y hay otra parte que me llama mucho la atención y es algunas especies que tienen esta capacidad de protegerse temporalmente. Me gusta mucho el caso de algunas especies que producen unas ceras y dentro del comportamiento de los animales está pasarse esa cera como si fuera una especie de protector solar. O sea, ellos con sus piernas la pasan por todas partes y después se quedan quietitos y quedan de cierta forma impermeabilizados. Entonces eso los protege contra la desecación y es un caso súper interesante. No es una especie, son varias que hacen eso, pero no Eh, son todas. disculpe la pregunta, ¿esa cera la producen ellas mismas? Sí, ¿Cómo? tienen glándulas especializadas que, que, la, que las producen. Y se la comparten. No, cada individuo Ah, produce cada individuo su produce su cera cera. y la va produciendo y los movimientos que hacen con la mano o con los pies por todo el cuerpo son, eh, favorecen que se forme una capa más homogénea, más uniforme. Bueno, y esas ranitas que duran meses sin comer o las que están, por ejemplo, en un ambiente frío o en el otro extremo, ¿cómo hacen? Eso es universo de mucha investigación. Hay muchos grupos en el mundo trabajando sobre eso. Eh, el metabolismo es deprimido, o sea, No. el consumo de energía baja bastante, pero hay mucha diversidad dentro de ese proceso. Entonces, algunas especies, por ejemplo, forman como unos capullos y se quedan dentro de esos capullos, que son como derivaciones de la piel, pero otras no forman esos capullos, inclusive se mueven debajo de la tierra, por ejemplo, van excavando. Hay mucha diversidad, no hay una estrategia. Eso es algo que es fascinante de los anfibios, la verdad, toda esa diversidad fisiológica y comportamental. Y en el caso de las frías, ¿cómo hacen para, digamos, la sangre que producen un anticoagulante natural o cómo resisten esas bajas temperaturas, las que resisten el frío? Las que resisten el congelamiento pasan por procedimientos muy particulares. Eso es así, una fisiología que podría llenarse de tecnicismos que no valen la pena Ujú. ahora, pero lo más importante es que los animales en ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, en toda esa matriz que está entre las células, favorecen el congelamiento y dentro de las células protegen contra el congelamiento. Entonces es muy, muy Complejo. regulado en el detalle y es bastante interesante. Por eso hay varios grupos que se han dedicado así eh, durante decenas de años solamente a entender mejor esta cuestión del congelamiento. No, queda uno sorprendido escuchar esas cosas y dentro de lo que el doctor ha publicado hay algo y es cómo regulan la temperatura las ranas para contrarrestar el efecto del calentamiento global, lo que estamos viviendo en este momento. ¿Qué mecanismos tienen ellas para las especies que sobreviven para sobrevivir, doctor? Sí, eh, digamos con relación a la temperatura, hay dos situaciones que son un poco antagónicas, ¿no? O sea, ¿qué pasa en el caso de temperaturas que sean, por ejemplo, más frías de lo que sería ideal para los animales o qué pasa si las temperaturas son más altas, ¿no? Entonces, es procesos de termorregulación, es decir, por ejemplo, anfibios que se colocan un poco al sol o que buscan zonas con temperaturas más altas. Eso ha sido reportado y eso existe. No son todas las especies que hacen eso, pero es una posibilidad. Hay también especies que son bastante buenas en seleccionar ciertos microhabitats, entonces circulan dentro de ciertas partes del ambiente y no se exponen. Y en el caso de las temperaturas altas, también hay algunos
comportamientos de protección. Por ejemplo, es relativamente común en días muy calientes ver que hacia las mediodía, por ejemplo, algunas especies diurnas se vuelven poco activas y uno no las ve. Entonces, esos comportamientos de análisis de cómo está el ambiente y de esconderse, de resguardarse, existen, pero también hay algunas posibilidades fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, la secreción de unas glándulas que se llaman mucosas, que producen un muco por pulsos así, y esa es una mucosidad con bastante agua, y eso algunas especies lo tienen muy bien desarrollado y pueden hasta cierto punto evitar un sobrecalentamiento. Entonces también hay muchísima diversidad. No, es un grupo que no sigue una sola regla, sino que hay muchas variaciones. Em, Doctor, y uno nos explica, bueno, con todos los problemas ambientales que hay en la actualidad, ahorita estaban los incendios en California, acá en Colombia también habían incendios en diferentes lugares y ante todos esos cambios de temperatura y todo lo que está ocurriendo, a pesar de eso es un grupo, lo que decía, tan diverso que logra sobreponerse a algunos problemas ambientales que se puedan presentar. En Colombia hace unos años estaba o había un hongo, no sé si todavía en la actualidad usted, que es el experto, me dirá si todavía ese hongo que atacaba a los anfibios o a las ranitas específicamente las ha seguido atacando y hasta qué punto ese hongo pues se considera o se considera un problema para las ranitas que habitan acá en el territorio colombiano y bueno, me imagino que en otros lugares de Latinoamérica también. Sí, en este momento eso es un problema mundial, o sea, donde hay El hongo. anfibios el riesgo del hongo está. Entonces, claro que el hongo ha sido reportado aquí en Colombia, así como ha sido reportado básicamente en todas las partes del mundo donde se han hecho investigaciones sobre el asunto. El hongo no es exactamente la misma entidad biológica, o sea, el hongo varía regionalmente, varía con el tiempo. Y sí, sí es un problema. Hay especies que son muy sensibles a ese hongo, otras que tienen una cierta resistencia, pero en los casos de infección ese hongo puede causar bastante daño porque afecta la piel severamente y como explicamos esa característica de la piel húmeda, esa piel húmeda no es casualidad. En el pasado, bien en el pasado, esa piel húmeda se veía como un algo primitivo y fallo, o sea, una piel que todavía no se impermeabilizó. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Esa piel húmeda es una parte fundamental de la historia natural de esos animales y solo una piel húmeda podría tener las características fisiológicas tan complejas que la piel de los anfibios tiene. Entonces, un hongo que ataca la piel, ataca al animal desde tantas perspectivas integradas, que son infecciones muy graves, la verdad. ¿Cómo se llama el hongo, doctor? O Eh, el, Normalmente es un quítrido y se conoce eh, hay una especie en particular que ataca los anuros, pero yo creo que para el momento podemos dejarlo como un sí, hongo quítrido, me un parece hongo, más que sí, suficiente. Sí, está perfecto. que es un tipo de hongo que tiene esporas acuáticas y que termina, si las condiciones son adecuadas, estableciéndose en la piel de los anfibios e infectando. Ay, no sabía que eran esporas acuáticas, pensé que eran por aire. Gracias por la aclaración, eso es importante, por eso, y también ataca a los renacuajos, no solo a las ranitas, Ataca o a los dos. la piel de los anfibios en Ah, entonces en diferentes general, fases, sí. listo. Em, Bueno, doctor, este tema data para tantas cosas que nosotros acá en Colombia tenemos una variedad y en Latinoamérica hay una gran variedad de especies. ¿Cómo funcionan esos venenos o esas toxinas que pueden liberar algunas especies de ranas? ¿Qué características tienen esos venenos o cómo funciona esa liberación del veneno? Sí, cada pregunta que estás haciendo Sí, serían horas y horas que sí, yo podría estamos. hablar porque me parece todo fascinante. Pero para resumir, eh,
justo por la complejidad que hemos hablado aquí ya tanto de la piel de los anfibios. Tienen varios tipos de glándulas. Entonces hay glándulas, por ejemplo, mucosas que ya mencionamos, y glándulas de otro tipo. Y los anfibios en general pueden producir diferentes compuestos que o los sintetizan directamente los propios anfibios o que eventualmente los secuestran de la dieta. Y para todas las personas que se preocupen por ver un poquito más a fondo esta cuestión de los productos que los anfibios secretan en la piel, van a encontrarse con muco y con dos términos bioquímicos que son peptidios o péptidos, ¿no? Y alcaloides. Y en conjunto, estas moléculas crean un ambiente bioquímico en la piel bastante específico, y algunas de esas moléculas pueden ser bastante tóxicas, no son solas, forman como cócteles con bastante complejidad, y ese es el caso, por ejemplo, de esas ranitas llamadas de dardo venenoso, que pueden ser bastante tóxicas. Ahora, por causa de esa toxicidad, mucha gente pensaría que entonces la piel de los anfibios es estéril, que no tiene nada por esas características que estamos comentando aquí ahora. Pero eso tampoco es verdad. Así como en todo lo que hemos conversado aquí, hay enorme diversidad, y muchos anfibios son caracterizados por tener comunidades bacterianas en la piel, y esas comunidades bacterianas son también bien diferentes, y esas comunidades pueden servir de protección para los animales también, o sea, otro elemento de protección asociado a la piel. Por eso es que la piel para los anfibios así, es la separación entre el animal y el ambiente, la interfase, y por eso es que es más una razón por la cual las infecciones pueden ser bastante serias. Y esa rana dardo que menciona el doctor, tengo un tío antropólogo que siempre me hablaba de la rana dorada, que la usaban los indígenas, la secreción de la neurotoxina para ponerla en las flechas. Esas neurotoxinas que menciona el doctor no es una molécula, sino menciona que son varias moléculas, o sea, el cóctel del veneno, no es una sola cosa, sino son varias proteínas que tienen un efecto sobre el animal que las toca cuando se Sí, sienten atacadas. sí, yo no he estudiado directamente ese tipo Ujú. de cosas, o sea, la parte toxicológica no es propiamente mi especialidad, Sí. pero lo que sí puedo afirmar ahora es que no es una molécula, sino son cócteles con varias cosas, ¿no? Con varios elementos. Y sí, para un mamífero típico pueden causar parada cardíaca, respiratoria rápidamente. Entonces, algunos de esos venenos producidos por ranitas pueden ser muy, muy tóxicos. Mortales. Doctor, y siguiendo con lo que estábamos hablando, que es un grupo diverso, hay una rana, la rana búfalo, que llegó acá a Colombia y se convirtió en una especie invasora. ¿Qué características tiene esta rana que se ve gigante en las fotos? No sé si de verdad sea así de grande, porque ¿qué tamaño tiene? ¿Es como del tamaño de una mano? Sí, no, Es es gigante. grande, es grande. Sí. Yo he visto animales que pueden tener medio kilo, por ejemplo. No, son Eh, gigantes. Así supongo, no que las haya pesado. Yo no he Ujú. trabajado directamente Con con, búfalo. con esa, con esa rana, pero sí, es que eh, pues esta especie es norteamericana, y es una de las especies más usadas para consumo humano, como alimento. Entonces la llevaron a muchas partes del mundo donde se pensó en hacer ranarios. Naturalmente, animales escaparon, establecieron poblaciones, eh, pues eso es llamado feral, ¿no? Cuando especies que salen del cautiverio establecen poblaciones. Y justo hablábamos hace un rato de que algunas especies de anfibios son muy sensibles al cambio ambiental, y justamente que hay otras especies que no son tan sensibles, y esa rana específicamente no es tan sensible.
Entonces es un animal eh, resistente, inclusive parece tener una cierta resistencia a ese hongo, ¿no? Del Ujú. que estamos hablando ahora. Y, y de cierta forma los animales resistentes al hongo pueden ser complicados desde la perspectiva de que el hongo está ahí y se mantiene como un reservorio del hongo. Y si conviven esas especies resistentes con otras que son menos resistentes, pues ahí ya puede uno imaginarse qué tipo de cosas pueda pasar. Entonces, pero es una especie interesante también para entender la resistencia, o sea, qué hace que un anfibio, qué características tiene, por ejemplo, su sistema inmune, su comportamiento, que lo torna un invasor de éxito, que, y cómo es que uno tiene dentro de las propias ranas, los grupos, los anubres especies que en poquísimo tiempo se extinguieron, otras que están así muy amenazadas por el cambio ambiental y otras que están ahí, ¿no? Mm. Entonces, entender esa diversidad de respuestas al cambio ambiental es importante e interesante. Y eso es lo que te puedo comentar ahí de esa rana Gracias, invasora. doctor. Y antes de darle paso al público, tengo una última pregunta. Es porque un científico como usted, que tiene tantas publicaciones en revistas científicas con grupos de Alemania, Estados Unidos, acá en Colombia, ¿por qué se interesó por la divulgación de ciencia, hablando del libro infantil que sacó gratis o que publicó gratis en Brasil? ¿Cómo un científico llega a publicar un libro infantil? Eh, bueno, lo primero que te digo es que a mí siempre me encantó escribir y al mismo tiempo durante la pandemia me surgió una preocupación. De la misma forma que comenté hace un ratito cuando me preguntaste que cuál es la utilidad de los animales para el ecosistema, y yo digo, pues claro, está la utilidad, pero está también simplemente la naturaleza de la existencia, que ya es interesante por sí. Entonces, eh, a veces la ciencia es defendida también de una forma utilitaria. Ah, gracias a la ciencia tenemos vacunas, gracias a la ciencia tenemos esto, gracias a la ciencia tenemos lo otro. Y eso es súper importante. Yo no estoy totalmente de acuerdo con la importancia que la ciencia tiene por causa de sus productos. Pero la ciencia es importante también por causa de sus procesos, porque es un proceso intelectual que tiene una serie de lógicas y una serie de elementos analíticos que son importantes. Y el asunto es, esas lógicas de la ciencia no son frecuentemente explicadas para, para los niños. Uno encuentra con frecuencia libros, por ejemplo, temáticos que son súper interesantes, absolutamente nada contra, por ejemplo, así, ¿qué biólogo del presente no se interesó en algún libro sobre dinosaurios en el pasado o algo del estilo? Entonces, esos libros temáticos son importantes, pero se me ocurrió pensar en eso, qué tal que uno pudiera causar emoción en un público infantojuvenil por el proceso de descubrimiento, qué tal que eso fuera posible. Y ahí fue que se me ocurrió escribir una novela. Ese libro no es sobre sapos, no es un libro sobre anfibios y no es un libro sobre biología. Es un libro sobre una comunidad fantástica que de repente eh, pasa a interesarse en entender su mundo y no sabe ni cómo comenzar. Y a lo largo de ese viaje, pues van descubriendo las lógicas de la ciencia. Entonces, me intereso porque creo que es súper importante que la ciencia sea valorizada y respetada por sus procedimientos, ¿no? No solamente por sus logros. Entonces, de ahí viene. Doctor, ¿cómo se llama el libro para la gente que está en Brasil o que habla portugués? El libro se llama Sapiencia, lo voy así en traducción libre al español, sería Sapiencia, la fabulosa historia de cómo los sapos hablantes descubrieron la ciencia. Eh, es un libro producido por el Instituto EDUBE y en la página del Instituto EDUBE, así como suena, EDUBE, está el link que permite el acceso al libro que está gratuito. No, pues increíble eso.
acercar la ciencia al público juvenil e infantil, algo muy importante para motivarlos desde pequeños a todo este mundo. Gracias, doctor. Vamos a escuchar en este momento las preguntas del público y damos paso al público para respetar los tiempos, que estamos bien Perfecto. de tiempo. Listo. ¿Qué tan amenazados están los anfibios? Me llega la pregunta de qué tan amenazados están los anfibios, ¿no? Eh, por, es uno de los grupos más amenazados entre los vertebrados, yo diría, por causa de todo lo que comentamos aquí. Entonces, el hecho de que he mencionado que hay algunas especies que son bastante resistentes al cambio ambiental no debe eh, servir para oscurecer la idea de que la mayor parte de las especies puedan ser bastante sensibles. Entonces, el conjunto de pérdida del hábitat, cambio ambiental, enfermedades, modificación del hábitat, coloca a los anfibios en una situación de amenaza. Y ahí vuelvo a la primera pregunta. Anfibio, vida doble. Algunas especies están en ambientes tan fragmentados que sus sitios de reproducción ya están distantes del sitio en que los adultos viven. Entonces, esa separación del hábitat también puede ser complicada. Gracias por la pregunta. Gracias. Nos preguntan si el hábitat de los anfibios es acuática, ¿cómo han pasado a la tierra? ¿Qué diferencia hay entre anfibios y reptiles? Eh, la primera parte de la pregunta no me llegó clara, pero entendí que cuál es la diferencia entre anfibios y Y reptiles. reptiles. Esa pregunta es interesante por sus raíces históricas. En el libro de Linneo, que fue un naturalista extremadamente importante en la historia de la biología por causa de ser la persona que intentó hacer una clasificación de la naturaleza. El grupo que era llamado anfibio tenía tanto reptiles cuanto anfibios. Pero en este momento, hablando ya desde la perspectiva moderna, los anfibios y los reptiles son bastante diferentes. Una característica que marca una diferencia fundamental entre los dos grupos es que los reptiles, por ejemplo, tienen una piel seca, y los anfibios tienen una piel húmeda. Y los reptiles, por ejemplo, producen, muchas especies ponen huevos que tienen una protección calcárea, lo que no es el caso de los anfibios, que cuando son ovíparos tienen huevos que son gelatinosos. Entonces son grupos bien diferentes, y hay otras diferencias que no voy a citar aquí por la complejidad, pero desde la perspectiva de fisiología del sistema circulatorio, de características esqueléticas y de diversas otras perspectivas son bien diferentes. Gracias, doctor. Gracias por la pregunta. Si el hábitat de los anfibios es acuática, ¿cómo han pasado a la tierra? Me preguntan sobre si el hábitat de los anfibios es acuático, cómo han pasado a la tierra. Eso es una pregunta fascinante y verdaderamente le agradezco. No habría cómo responder esto rápidamente porque es un proceso evolutivo bastante complejo, pero lo que puedo decir ahora es que dentro de los anfibios que existen en este momento, hay desde especies que tienen pulmones, por ejemplo, muy desarrollados, hasta especies que verdaderamente nunca salen del agua y mantienen branquias. Entonces, los anfibios representan toda esa diversidad y son el único grupo que tiene básicamente todos los mecanismos de cambio de gases de los vertebrados están en los anfibios, ¿no? Entonces, cuando uno ve esa diversidad, entiende un poco de cómo es que estas transiciones suceden.
Entonces, el tema es complejo, pero me gustaría dejar con esta respuesta, por lo menos para que se entienda. Gracias. ¿Esta capacidad de algunas ranas de mantenerse en hibernación ha podido aplicarse en humanos? Otra pregunta fascinante. Estoy muy agradecido con las preguntas, que están todas súper Sí. interesantes. Eh, esta cuestión del congelamiento en los anfibios, si esto se puede aplicar en humanos, lo que puedo decir en este momento, no. Eh, los anfibios tienen características que les permiten ese congelamiento, que están relativamente bien investigadas. Se sabe cuáles son, pero no se pueden replicar en mamíferos. Inclusive el mamífero que vive en ambientes más fríos o que hace la hibernación más marcada, que quizás sea la, la ardilla ártica, no tiene una hibernación continua a lo largo de todo el invierno, ¿no? Hiberna, se activa, después eh, vuelve a la hibernación, se activa y vuelve, y tampoco se congela. Entonces hay limitaciones, eso todo está siendo estudiado, pero en este momento hay, digamos, algunas razones por las cuales los mamíferos necesitan eh, volver a la actividad periódicamente. Si eso tiene a ver con metabolismo, por ejemplo, del nitrógeno, excreción, alguna cosa, no sé exactamente. Pero directamente no se puede en este momento de la investigación aplicar lo que se sabe de anfibios a humanos y, por ejemplo, permitir congelamiento de humanos. Eso en este momento sería más ciencia ficción que cualquier otra cosa. Gracias por la aclaración, doctor. ¿La cera que producen la especie de ranas que mencionó el doctor Carlos tiene algún beneficio en humanos? Esas ceras, porque me preguntan sobre si las ceras que producen estos animales tienen algún beneficio en humanos. Yo creo que hay pocos estudios sobre las características químicas moleculares de esas ceras. Eh, y yo no estoy en este momento consciente, no digo que no exista, yo digo que no conozco algún tipo de iniciativa que tienda a asociar esas ceras a algún tipo de uso. Pero hay casos curiosos, por ejemplo, hay una especie que produce una cera que mantiene la película, se mantiene bien firme, protegiendo contra la evaporación hasta cierta temperatura. Y cuando se pasa de cierta temperatura, entonces se liquidifica, ¿no? Como si fuera un cambio de fase, ¿no? Lo que causa una especie de protección doble para el animal, en el sentido de, bueno, impermeable hasta ahora, pero si la temperatura del cuerpo sube mucho, mejor buscar otro tipo de protección. Entonces, hay esas complejidades y no es un tipo de cera, son varias, pero honestamente yo no conozco estudios sobre aplicabilidad. Gracias por la aclaración. Qué buenas preguntas están haciendo. ¿Qué tan adaptativos y resilientes son los anfibios frente a la variabilidad climática y al cambio climático en comparación con los mamíferos? Me preguntan sobre resiliencia y adaptabilidad de anfibios frente al cambio climático, por ejemplo, comparado con mamíferos. Eh, yo diría que las consecuencias, los mecanismos del impacto pueden ser bien diferentes, ¿no? Eh, no voy a trabajar detalles, pero lo que puedo comentar es que para muchos mamíferos, justamente por su metabolismo, si hay un hábitat adecuado y si hay alimento suficiente, hay bastante resiliencia al clima. Con los anfibios es un poco diferente porque mientras que una reducción, por ejemplo, en la cantidad de recursos energéticos puede ser fundamental, imaginemos
pequeños mamíferos, inclusive pequeños mamíferos voladores, murciélagos, colibrís. La parte energética es fundamental. Para los anfibios la parte energética no es tan fundamental, no es el elemento crucial, pero los cambios, por ejemplo, que llevan a la desecación, que disminuyen la humedad, que aumentan la temperatura, esos cambios pueden ser bastante preocupantes. Entonces, hay una sensibilidad grande, porque de un modo u otro, todos los anfibios tienen un grado de permeabilidad de la piel y sabemos por los estudios de los colegas de climatología que hay zonas en las que hay procesos de aridización, es decir, que el ambiente se está volviendo más árido, se está secando, ¿no? Sea porque hay lluvias menos frecuentes o porque el periodo sin lluvia aumenta o porque llueve menos. Y estamos aprendiendo cuál sería el impacto de esos cambios sobre los anfibios. Entonces, esa dependencia directa del clima es importante. Disculpe, doctor, hay una cosa que se quedó por fuera que se me olvidó y se me ocurrió ahorita en cuanto a los ojos de los anfibios. ¿Qué tan bien ven las ranas comparado con el ojo humano? ¿Cómo es la visión de ellas? Eh, ¿Cómo exactamente es la visión de los anfibios? Digamos, hay pocos estudios sobre eso. Una cosa que Mm. puedo colocar aquí es las pocas especies de anfibio que han sido estudiadas, y son bien pocas, tienen tres tipos de células sensibles a la luz en la retina y no dos. Entonces, ¿qué características tienen exactamente? No lo sé. Algo hay publicado sobre eso, pero no es mi Ujú. especialidad. No tengo cómo traer más detalles hasta el momento. Lo que puedo también decirte es algunas especies ciertamente son muy capaces de una visión nocturna adecuada, otras posiblemente menos. Y para los anfibios, para muchas especies de anfibios, la detección del movimiento es algo fundamental, ¿no? Inclusive porque muchos anfibios son cazadores visuales. Entonces tienen una visión tal vez más desarrollada en esos casos. Sí, no son todos, No, no todos. pero sobre todo entre los anuros hay bastante orientación visual a la hora de alimentarse. Para el público que no sabe de biología, ¿qué es anuro? Los anuros son sapitos y son ranas, ¿no? Y digo anuros en contraste con las salamandras, por ejemplo, ¿no? Para que se diferencien, exacto. Exactamente, que son los que Gracias. son del cuerpito alargado y tienen una cola. Gracias. Seguimos con el público. Nos saludan desde Australia. Ahí en Australia en muchas partes la rana toro es un gran problema. ¿Cómo sugiere abordar el problema de esta rana invasora? Sí, me preguntan sobre la rana toro, que es un problema En Australia. de invasión en Australia y en muchas partes del mundo. Es un problema grave y es muy difícil pensar así en una solución rápida porque una característica de la rana toro es, eh, o la rana búfala, ¿no? Eh, Ah, toro búfalo es la misma. la Sí. Litobates catesbianus, que es esa que es bastante invasora, Mm, es, se reproducen bastante, ponen muchos huevos, son muchos renacuajos. Entonces, en poco tiempo las poblaciones pueden crecer bastante. Entonces, yo no tengo una respuesta así rápida de cómo hacer. Lo que sí puedo decir es que si no hay un programa eh, eh, integrado que tenga fuertemente ese objetivo, es difícil y que no caben medidas generales que ataquen los anfibios en general, que eso sería un desastre, ¿no? Entonces, eso deja el problema. Los juveniles de rana toro acostumbran a solearse sobre la vegetación acuática y esa es una fase en que eventualmente son más fáciles de capturar. Entonces, sería una posibilidad.
pero es un desafío así. Desafortunadamente, para quien me hace la pregunta, no tengo una respuesta concreta porque es un desafío que huye de la biología. Es una cuestión logística Sí. grande y compleja. Disculpe, doctor, ¿esas ranas no se las comen en China? Eh, ¿Son alimento o no? sí, pues, pues, no solamente en China, en muchas partes del Sí, mundo se ¿se las comen? consume ancas de rana, sí. Ah, muy buena pregunta, gracias. Saludos desde Australia que nos están viendo. Allá deben ser por la mañana del domingo. ¿Cuál puede decir es lo más fascinante que ha encontrado en su investigación? Bueno, me preguntan que qué es lo más fascinante que he encontrado en mi investigación. Eh, Qué pregunta terrible esta. Uy, esa Eh, pregunta está. Porque así son tantos los momentos en la vida de un científico en que de repente se descubre algo. Y puedo más bien comentar algunos momentos que fueron marcantes para mí. Eh, por ejemplo, cuando comencé a estudiar los anfibios aquí en Colombia, en el páramo de Chingaza, yo tenía poca familiaridad con un género llamado Atelopus y me llamó tanto la atención la forma en que algunas de estas especies comían, porque las observé durante muchísimas horas en el campo y yo sé que ellos veían, comen con un lance de lengua, que es muy rápido, ¿no? Mandan la lengua que vuelve a la boca con aquello que están comiendo. Y estaban comiendo cosas que yo no conseguía ver y me llamó mucho la atención porque ¿qué será que esos animales estaban comiendo? Y eso, por ejemplo, fue un momento bien del inicio, así de mi infancia científica que me llamó mucho la atención. ¿Y qué comían? Todavía sigo preguntándome eso. Ah, no sé. No, uy. Eh, Otro momento marcante fue cuando unos andinistas me trajeron unas fotografías tomadas con Polaroid de anfibios en la Sierra Nevada de Santa Marta que estaban presos dentro de una matriz de hielo y ellos los fotografiaron en varios momentos y fue la primera vez que alguien me dijo, mire, estos animales aquí de Colombia eh, pueden congelarse por la noche y después, ¿no? Y aunque eso no fue un descubrimiento mío, fue así, wow, qué cosa más No, fascinante. pues, ¿quién se va a imaginar eso? Eh, y voy a mencionar solo otro momento marcante para no quedarme toda la noche hablando sobre esto, pero cuando comencé a trabajar en La Caatinga, que es el nombre que se le da en portugués a un enorme enclave semiárido que queda hacia el noreste de Brasil. Eh, yo fui a ese ambiente eh, para investigar cómo es que anfibios, en el caso anuros, de nuevo sapos y ranas, conseguían vivir en un ambiente semiárido. Y yo llegué pensando que habría una serie de características, una piel impermeable y una serie de cosas. Y cuando me encontré con casi 40 y tantas especies con estrategias completamente diferentes, eh, así es la confirmación de que con los anfibios, particularmente con esos anuros que yo he investigado, no, es muy difícil hacer generalizaciones. Entonces, cada vez que quedo expuesto a esa diversidad, es un momento fascinante, es un momento muy marcante. Entonces, no me extiendo más porque si comienzo con esto, sigo toda la noche. No, gracias por esas historias. Al doctor también lo invitaron a la Universidad Nacional a hablar. Ha estado en varias universidades dando charlas. Sí. Siguiente pregunta. Nos preguntan, ¿qué consejo le da a alguien que hasta ahora inicia en esta línea de investigación? Me preguntan sobre un consejo, ¿no? Para alguien que está comenzando con esta línea de investigación.
Tengo varios. Uno de ellos es, hay una cierta mitología asociada a la creencia de que un investigador científico es una persona súper inteligente, genio, y yo no creo, la verdad, en nada. Eso es mucho más una cuestión de persistencia, de resiliencia. Y para quien está comenzando, yo diría, eh, entrene la observación. Es decir, la observación es muy importante. La observación cuando se hacen experimentos, la observación en el campo, esa observación es muy valiosa. Anote lo que observa eh, y estoy seguro de que observación cuidadosa lleva a cosas interesantes más temprano o más tarde. Entonces dejo ese Ese consejo ahí consejo. para las personas que están comenzando en el área. ¿Quién le enseñó a observar, doctor? ¿Desde niño le interesaron los anfibios? De niño me interesaban todos los animales Mm. y observar de alguna forma se volvió un hábito, ¿no? Eh, Todavía lo hago, ¿no? O sea, estoy en cualquier parte, veo un insecto, lo que sea, y me quedo medio congelado yo mismo observando. Eh, no sé cómo surgió eso, pero eso es algo marcante desde mi niñez. Pero a lo que me refiero aquí es a esa observación más profesional, es ese aprender a mirar, ¿no? Ujú. Aprender a mirar. Y ahí es un asunto que puede hacerse de forma un poco autodidacta de ciertas perspectivas y también eh, eh, observando quien observa, ¿no? Sí, es increíble que cuando llegamos a la entrevista, el doctor, había un gatico, ¿no? Y se llama Gaudí, por ahí estaba Gaudí, y él me dijo, a él no le gusta que lo toquen, pero a Dalí, que es el otro, sí le gusta que lo consientan. Y llegando, no, pues me sorprendió que el saludo fue, y bueno, miré a Gaudí que se acercó a saludar solamente, pero sí observa mucho los animales, ¿no? Sí, es parte de mi trabajo. Yo ya no puedo no observar, se volvió una especie de característica Sí. permanente. Gracias. Vamos con otra pregunta. ¿Podemos dar 10 minutos más, doctor? Claro, Listo, para alcanzar que ¿Es tenemos cierto mucho. que Colombia tiene la mayor diversidad de ranas en el mundo? ¿Hay alguna especie que solo exista en Colombia? Se cortó, ¿podemos repetirla? Ah, ya. Se cortó, sí. La vamos a repetir porque no se escuchó bien. ¿Es cierto que Colombia tiene la mayor diversidad de ranas en el mundo? ¿Hay alguna especie que solo exista en Colombia? se preguntan sobre si Colombia es el país con más especies de anfibios en el mundo y que si hay especies que sean exclusivas de Colombia. Eh, Esa pregunta es más compleja de lo que parecería superficialmente, porque una cuestión son las especies que hay y otra las especies que han sido reportadas para la ciencia, ¿cierto? Y muchas especies que son reportadas para la ciencia son reportadas muchos años después de que fueron colectadas en el campo. Entonces, en este momento habría otros países que tienen más especies que Brasil, pero Colombia, en términos de, disculpa, más especies que Colombia, eh, pero Colombia como país megadiverso, independiente de si es el primero, segundo, tercero, nada de eso quita la importancia de ser un país extraordinariamente diverso. Y no solamente cuenta el número de especies, la diversificación de especies en Colombia por influencia de los Andes es en sí un proceso absolutamente fascinante. Y hay muchas especies, sí, cerrando la respuesta, que son endémicas de Colombia. Hay muchísimas especies colombianas que solo existen aquí. Disculpe, ¿cómo podemos ayudar acá a los, o en general el público que nos está viendo, a los anfibios? ¿Cómo los podemos ayudar con todo lo que está ocurriendo, digamos, para la gente que vive en la ciudad y no está de pronto en el campo? ¿Cómo podemos colaborar? Yo creo que
algo importante para quien se interese es aprender, aprender. ¿Cuáles son los grupos que existen, por ejemplo, en una región que donde se estudian anfibios? ¿En qué universidades, por ejemplo? Esto es un campo de investigación importante. ¿Cuáles son los institutos, por ejemplo, gubernamentales que de alguna forma se preocupan por la diversidad de anfibios? Y una vez que se conoce, uno comienza a ver cuáles son las iniciativas y puede escoger, ¿no? Aprender más y apoyar algunas de varias perspectivas. Inclusive algunas de estas, por ejemplo, requieren trabajo voluntario. Entonces hay muchas posibilidades de esa perspectiva. Gracias, doctor. Seguimos con el público. ¿Qué hacer en caso de ser atacado con veneno de un anfibio? ¿Qué hacer en caso de ser atacado con el Con el veneno veneno. de un anfibio? Eh, eh, Aquí, la verdad, estamos entrando en terrenos médicos que verdaderamente no tengo suficiente conocimiento para comentar al respecto. Eh, Algo que es conocido es que esos venenos de los anfibios generalmente necesitan una vía de entrada, ¿no? Es decir, algún tipo de lesión, pero puede ser una microlesión. Ahora, una vez que hay contacto con ese veneno, hay tantos tipos de contacto, puede ser algo que cae en el ojo, puede ser un veneno de estas especies que son extremadamente venenosas y ahí habría procedimientos diferentes para diferentes casos, solo que eso es un terreno más médico, la verdad, y No no, lo vamos a abordar. no me siento Sí, preparado no, para comentar tranquilo. con detalle. Listo. Damos paso a la última pregunta para... ¿Cómo cree que se puede llegar a una mayor equidad en términos de género, en un gremio donde la mayoría son hombres blancos que investigan? Ah, es una pregunta sobre cómo creo que podría llegarse a mayor equidad de género en un área en la cual la mayor parte de los investigadores son hombres blancos. Esta es otra cuestión que eh, mere- podría merecer o una otra reunión completa. Puedo levantar algunos puntos. Es Eh, la línea de problemas es grande. Yo creo que eh, las investigaciones, por ejemplo, que tienen apoyo de las comunidades locales son extremadamente productivas. Es, por ejemplo, estudiar estas especies, el caso de Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, hay casos interesantísimos, están en territorios indígenas, ¿no? Es impensable hacer cualquier tipo de estudio o análisis que no sea hecho en algún tipo de colaboración. Y las universidades, agencias de fomento, el sistema de ciencia tiene que tener una sensibilidad bastante fuerte a cuestiones que son importantes, como el caso de la maternidad. Por ejemplo, llama la atención que en algunos casos se hace un análisis curricular, por ejemplo, y dicen, vamos a estudiar el número o calidad de artículos producidos en los pasados 5 años. Pero y si la persona, por ejemplo, tuvo hijos durante esa fase, ¿será que es justo hacer ese tipo de pedido? Entonces, hay una serie de sensibilidades que necesitan ser incorporadas. Yo creo que así como estamos progresando, estamos también distantes de una situación ideal, ¿no? Y es una pregunta que agradezco porque me parece fundamental. Gracias. Bueno, yo creo que ya entonces nos vamos despidiendo. Agradecemos al doctor Carlos
por este espacio. Doctor, si quiere dejar alguna frase final antes de finalizar la transmisión. No, quería pues agradecerte a ti, agradecer a la audiencia, agradecer mucho las preguntas, todas son preguntas extremadamente interesantes, desde las curiosidades hasta los temas más sensibles. Y fue un gusto muy grande estar aquí con ustedes hoy hablando, y muy agradecido con todas las personas que están en la audiencia, y por el interés por traer esos temas tan interesantes. Eh, las preguntas fueron fascinantes, todas me dejaron pensando bastante, entonces estoy agradecido con todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por haber sacado este tiempo hace unos meses para darnos este espacio aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia. Les damos un muy buen regreso a Sao Paulo, que ya se devuelve a Brasil. Un saludo a todos sus estudiantes en la Universidad de Sao Paulo y a todos sus colegas que se conectaron desde allá, y un saludo también a todas las ciudades de Latinoamérica que se conectaron con nosotros. Gracias por estar desde perdón, en esta transmisión desde Bogotá, Colombia. Adiós. Chao, gracias.